Bienvenidos a Enigmas Bíblicos, donde la fe y el misterio se entrelazan para revelar secretos milenarios. Hoy os invito a sumergiros en un viaje apasionante a través del tiempo y las Escrituras, un viaje en el que cada palabra y cada símbolo esconden un universo de enigmas por descubrir. Soy vuestro anfitrión, un amante de la historia sagrada y la intriga, y hoy os acompañaré en un recorrido que combina el rigor teológico, la profundidad histórica y ese toque de humor que hace que incluso los misterios más oscuros se iluminen con una chispa de comprensión. Imaginad por un instante un antiguo pergamino, testigo mudo de épocas remotas, que guarda en sus líneas los secretos de una civilización olvidada. ¿No es acaso fascinante pensar que en cada símbolo, en cada palabra escrita a mano, se oculta un mensaje destinado a aquellos que se atreven a descifrarlo? El arca perdida, ese enigmático objeto sagrado, no es solo un relicario de fe, sino un puente entre lo divino y lo humano, entre el pasado legendario y el presente que vivimos hoy. A lo largo de este episodio, nos adentraremos en relatos llenos de simbolismo y en pistas esparcidas entre las antiguas escrituras que han despertado la curiosidad de eruditos, místicos y aventureros durante siglos. Cada leyenda, cada rastro de historia, se convierte en una invitación a cuestionar lo que creíamos saber y a abrir la mente a posibilidades insospechadas. ¿Será que el arca representa mucho más que un simple objeto de veneración? ¿Podría ser un compendio de conocimientos y misterios, un verdadero cofre del saber perdido? Este primer encuentro con el enigma nos lleva a explorar la esencia de lo sagrado, a desentrañar símbolos que han perdurado a través de la historia y que siguen hoy desafiándonos a buscar respuestas. Así que, sin más preámbulos, os invito a acompañarme en este viaje, donde la fe, el misterio y el humor se fusionan para ofrecernos una nueva perspectiva sobre uno de los enigmas más apasionantes de la Biblia. Con cada palabra que exploramos, se nos revela no solo el eco de antiguas voces y sabidurías transmitidas a lo largo de los siglos, sino también la invitación a conectar nuestras propias experiencias con el enigmático legado de una fe que ha sabido perdurar a pesar del implacable paso del tiempo, desafiándonos a reinterpretar la historia con ojos llenos de asombro y reflexión sin límites. En la vasta cronología de la humanidad, la búsqueda de significado ha llevado a la creación de relatos que trascienden el tiempo y el espacio. Las antiguas escrituras no solo registran hechos y eventos, sino que también encierran en su interior símbolos profundos y códigos que invitan a la reflexión. El arca perdida es un ejemplo emblemático de cómo la historia y la fe se entrelazan para formar un misterio que ha cautivado a generaciones enteras. Desde tiempos inmemoriales, la figura del arca ha sido objeto de interpretaciones diversas. En algunas culturas se la concibe como un receptáculo de lo divino, mientras que en otras se la ve como el contenedor de un conocimiento ancestral. Las leyendas sobre su ubicación y su poder se han transmitido oralmente y han sido recogidas por cronistas que, con cierto grado de exageración, han tejido relatos que rozan lo mítico. Estos relatos han sido esenciales para comprender el contexto en el que se originó la tradición del arca, marcando un puente entre el misticismo y la historia real. Diversos hallazgos arqueológicos han ofrecido pistas sobre la existencia de prácticas rituales vinculadas a la veneración de objetos sagrados. Excavaciones en antiguas ruinas han revelado inscripciones y símbolos que sugieren la presencia de ceremonias en honor a reliquias similares al arca, evidenciando una cosmovisión en la que lo terrenal y lo divino se funden. Estas investigaciones han impulsado el debate académico,
despertando el interés tanto de teólogos como de historiadores, quienes buscan descifrar el lenguaje simbólico de estas manifestaciones antiguas. El trasfondo histórico de estas narrativas se enriquece al considerar el contexto sociopolítico de la época. Las grandes civilizaciones de la antigüedad, inmersas en luchas por el poder y el control de recursos, encontraron en los mitos y en las creencias religiosas una forma de consolidar su identidad y legitimidad. Así, el arca no solo representaba una conexión con lo sagrado, sino que se transformaba en un instrumento de cohesión social, un símbolo de unidad y fortaleza para aquellos que se adherían a sus preceptos. Además, la influencia de estas creencias se extendió más allá de las fronteras geográficas y culturales, impactando la literatura, el arte y la filosofía de épocas posteriores. Los relatos del Arca Perdida han sido reinterpretados a lo largo de los siglos, adaptándose a los contextos cambiantes y a las nuevas corrientes de pensamiento. Este proceso de reinterpretación evidencia cómo la tradición oral y escrita se alimenta mutuamente, creando un legado dinámico y en constante evolución que sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Cada nueva interpretación, cada hallazgo inesperado, aporta una pieza más al rompecabezas de este enigma milenario, recordándonos que la historia es un tapiz complejo, donde convergen múltiples voces y perspectivas. El estudio del Arca Perdida, por tanto, se convierte en una ventana hacia la comprensión de las aspiraciones y temores de civilizaciones que, a través de sus creencias, buscaban explicar los misterios de la existencia y la naturaleza del universo. La complejidad de estos relatos y el simbolismo del arca nos invitan a repensar no solo el pasado, sino también nuestra propia interpretación de la fe y la espiritualidad. Cada descubrimiento arqueológico, cada nuevo manuscrito hallado, abre una ventana a mundos insospechados, enriqueciendo nuestro entendimiento del legado que nos han dejado las civilizaciones antiguas. Este recorrido histórico nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a sumergirnos en un mar de enigmas donde la verdad se oculta entre las sombras del tiempo, esperando ser descubierta por quienes se atreven a explorarla. Además, este invaluable legado milenario sigue despertando preguntas y alimentando la sed de conocimiento. El misterio que rodea al Arca Perdida ha sido fuente inagotable de especulaciones y teorías. Diversas narrativas han circulado a lo largo de los siglos, cada una aportando elementos que alimentan el debate entre lo legendario y lo verificable. Relatos bíblicos, textos apócrifos y tradiciones orales se entrelazan para formar un tapiz complejo en el que cada hilo representa una pista sobre la ubicación y el significado del arca. Algunos sostienen que su poder trasciende lo material, siendo un canal directo de lo divino, mientras otros afirman que su verdadera esencia radica en el conocimiento oculto que resguarda. Las fuentes históricas ofrecen testimonios fragmentados que, al ser analizados, revelan inconsistencias y misterios por descifrar. Manuscritos antiguos mencionan episodios en los que el arca aparece en contextos inesperados, desde santuarios remotos hasta templos perdidos en la arena del desierto. Estas referencias, a menudo envueltas en un lenguaje simbólico, han llevado a muchos investigadores a proponer que el arca era, en realidad, un compendio de secretos sobre la creación y la relación entre el hombre y lo divino. La ambigüedad de estos textos invita a interpretaciones diversas y a la formulación de hipótesis que desafían la historia tradicional. Entre las evidencias más intrigantes se encuentra la relación del arca con ritos de purificación y renovación. En numerosas culturas, el agua y el fuego han sido elementos sagrados que simbolizan la transformación espiritual,
y se ha sugerido que el arca servía como un ritualizador de la existencia, un instrumento que permitía a sus portadores acceder a un conocimiento trascendental. Arqueólogos han descubierto artefactos que, aunque no confirman de forma directa la existencia del arca, sí muestran una sorprendente similitud con los símbolos descritos en las antiguas escrituras, fortaleciendo la hipótesis de un trasfondo místico. La conexión entre el arca y la música también ha capturado la imaginación de estudiosos y artistas. Algunas teorías plantean que los sonidos y vibraciones emitidos durante los rituales eran capaces de activar energías sutiles, conectando a los fieles con una realidad superior. La idea de que el arca pudiera resonar en armonías invisibles ha inspirado numerosas interpretaciones, desde composiciones musicales hasta danzas rituales, que buscan recrear la experiencia mística asociada a este enigmático objeto. La fusión entre arte y espiritualidad en torno al arca perdida se convierte así en un puente que une el pasado con el presente, evocando un universo de significados aún por descifrar. No obstante, a pesar de la abundancia de relatos y teorías, el misterio del arca perdida persiste en desafiar explicaciones simples. Las pruebas arqueológicas son escasas y los documentos históricos, a menudo contradictorios, obligan a los investigadores a mantener una actitud de cautela y escepticismo. Cada hallazgo, cada pieza de evidencia, se somete a un riguroso análisis que combina la metodología científica con la interpretación simbólica, en un intento por reconstruir una narrativa que, por su propia naturaleza, se resiste a ser completamente desvelada. La fascinación por el arca perdida va más allá de la mera búsqueda de un objeto físico. Se trata de una exploración del alma humana y de nuestra incesante necesidad de conectar con lo trascendental. El enigma encierra preguntas sobre el origen de la fe, el significado de los rituales y la forma en que las culturas antiguas entendían la relación entre lo sagrado y lo mundano. Al adentrarnos en estos relatos, descubrimos que el arca es, en muchos sentidos, un espejo que refleja nuestras propias inquietudes y aspiraciones espirituales. Investigadores de diversas disciplinas han colaborado para arrojar luz sobre este enigma, combinando estudios arqueológicos, análisis textuales y comparaciones culturales. Este enfoque interdisciplinario ha permitido que el debate se enriquezca con perspectivas diversas, en las que se valora tanto la evidencia empírica como la riqueza simbólica de los textos antiguos. La colaboración entre expertos ha sido fundamental para acercarse, aunque sea parcialmente, a una verdad que parece perpetuamente esquiva. A lo largo de este recorrido, se han presentado teorías que van desde la ubicación del arca en misteriosas montañas hasta su posible hallazgo en las profundidades de selvas olvidadas. Cada teoría, respaldada por fragmentos de evidencia y correlaciones históricas, añade un matiz a un enigma que, en definitiva, invita a la reflexión y al asombro. El arca perdida no es simplemente un objeto de leyenda, sino un símbolo vivo que continúa inspirando a quienes buscan comprender los secretos de la existencia. Con cada revelación y cada interrogante, el arca perdida se transforma en un símbolo eterno de búsqueda, recordándonos que el misterio de la fe es tan vasto como el universo mismo, sin fin. El análisis teológico del arca perdida nos permite adentrarnos en una dimensión en la que lo sagrado se mezcla con lo enigmático. Desde una perspectiva doctrinal, el arca simboliza la alianza entre Dios y su pueblo, un pacto sellado con rituales y sacrificios que trasciende lo meramente material. Los teólogos han interpretado su presencia en las Escrituras como una representación de la fidelidad divina y del compromiso de lo celestial con la humanidad. En este sentido, el arca se erige no solo como un objeto de veneración,
sino como un recordatorio perenne de la esperanza y la redención. A lo largo de la historia, este símbolo ha sido objeto de debates intensos en foros teológicos y académicos. Algunos eruditos sostienen que el arca encapsula el conocimiento divino, una especie de archivo sagrado que contiene las leyes y enseñanzas fundamentales para la convivencia y la moralidad. Otros, sin embargo, argumentan que el arca es una metáfora de la búsqueda interna del hombre por encontrar un sentido profundo a su existencia, una búsqueda que se refleja en rituales y tradiciones a lo largo de las eras. Este doble significado ha enriquecido el discurso teológico, ofreciendo múltiples capas de interpretación que invitan a la reflexión. El paralelo histórico que se traza con otras culturas es igualmente fascinante. En civilizaciones antiguas como la egipcia y la mesopotámica, se encuentran relatos de objetos sagrados que guardan la esencia de lo divino. En civilizaciones antiguas como la egipcia y la mesopotámica, se encuentran relatos de objetos sagrados que guardan la esencia de lo divino. Por ejemplo, los antiguos egipcios veneraban el Ka, una entidad espiritual que residía en templos y que simbolizaba la fuerza vital. De forma similar, en la antigua Mesopotamia, los sumerios creían en la existencia de tablillas celestiales que contenían el destino y las leyes del universo. Estas comparaciones sugieren que la humanidad, a través de diferentes culturas, ha buscado en objetos simbólicos una conexión con lo trascendental. La teología moderna, sin embargo, no se limita a la interpretación literal de las Escrituras. Los avances en el campo de la hermenéutica han permitido que se analicen los textos sagrados desde perspectivas críticas y contextuales, descubriendo matices antes inadvertidos. Se ha argumentado, por ejemplo, que el relato del arca podría estar influenciado por tradiciones paganas preexistentes, lo que le confiere una riqueza cultural que va más allá de una simple narración religiosa. Esta sinergia entre la fe y la crítica histórica abre un espacio para el diálogo entre creyentes y escépticos, enriqueciendo la comprensión de un objeto que sigue siendo un enigma. Además, el análisis de los rituales asociados al arca ofrece una ventana hacia las prácticas espirituales de la antigüedad. Los sacrificios, las procesiones y las ceremonias de purificación que se mencionan en diversos textos no son meros actos simbólicos, sino expresiones de una cosmovisión en la que lo divino se manifiesta a través de lo tangible. Estas prácticas, aunque enmarcadas en contextos muy distintos a los actuales, comparten con las tradiciones contemporáneas una búsqueda común: la aspiración a trascender la realidad cotidiana y a alcanzar una conexión directa con lo sagrado. En este sentido, el arca perdida se convierte en un nexo entre el pasado y el presente, un puente que une rituales ancestrales con las inquietudes espirituales actuales. El diálogo entre la teología y la historia no ha estado exento de controversias. Durante siglos, las disputas sobre la autenticidad y el significado del arca han dividido a comunidades y eruditos. Las interpretaciones contradictorias han dado lugar a debates intensos, en los que se han empleado argumentos basados tanto en la fe como en la evidencia empírica. Esta confrontación de ideas, lejos de debilitar el valor simbólico del arca, ha contribuido a su perdurabilidad en la memoria colectiva, convirtiéndolo en un icono de resistencia y perseverancia en la búsqueda de la verdad. Por otro lado, el impacto del arca en la cultura popular es innegable. Desde representaciones artísticas hasta adaptaciones literarias y cinematográficas, el arca perdida ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un elemento central del imaginario colectivo. Esta dualidad, en la que coexisten la devoción y el escepticismo, refleja la complejidad de una tradición que sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo.
Las interpretaciones modernas, influenciadas por corrientes filosóficas y científicas, han reconfigurado el arca como un símbolo polifacético, capaz de suscitar tanto asombro como reflexión. El análisis teológico y el estudio histórico se complementan al ofrecer una visión multidimensional del arca perdida. Mientras que la fe le atribuye un valor inmaterial, la historia revela los contextos en que surgió este símbolo. Esta interacción entre lo divino y lo humano invita a reflexionar sobre el papel de los mitos en la configuración social. En definitiva, el arca se presenta como un espejo de la dualidad humana, la tensión constante entre la búsqueda de la verdad y la aceptación de los misterios que nos rodean. Reflexionando sobre el arca perdida, nos encontramos frente a un símbolo que sigue resonando en la actualidad. Las historias antiguas nos invitan a meditar sobre la manera en que interpretamos lo sagrado en un mundo que cambia constantemente. En este recorrido, se hace evidente que los misterios de la fe no están encerrados en reliquias o monumentos, sino en la capacidad humana de asombrarse ante lo inexplicable. La búsqueda del arca, con sus innumerables variantes y leyendas, nos muestra que el anhelo de conectar con lo divino es una constante que trasciende culturas y épocas. La modernidad ha aportado nuevas perspectivas a este enigma milenario. La tecnología y los métodos científicos han permitido avances en la arqueología, al mismo tiempo que la teología se renueva con interpretaciones que dialogan con la contemporaneidad. Este cruce entre tradición y modernidad crea un ambiente propicio para el debate, donde lo antiguo se funde con lo nuevo en un intento de reconstruir la narrativa de un símbolo cuya esencia parece inmutable. Las redes sociales y la difusión digital han contribuido a que este misterio se convierta en tema de conversación global, invitando a jóvenes y mayores a explorar sus orígenes y significados. En este contexto, la reflexión personal juega un papel fundamental. Cada individuo, al enfrentarse a los relatos del arca perdida, encuentra en ellos un espejo de sus propias inquietudes existenciales. La incertidumbre que rodea su ubicación y su significado se transforma en una metáfora de los dilemas modernos. La lucha por encontrar respuestas en un universo lleno de contradicciones. Es en este diálogo interno donde se gesta la verdadera conexión con lo sagrado, una conexión que trasciende la mera acumulación de datos y que invita a una vivencia más profunda de la fe. La conexión entre el pasado y el presente se manifiesta en la forma en que interpretamos los símbolos y las leyendas. El arca perdida se erige como un puente entre lo mítico y lo real, recordándonos que la historia no es solo una sucesión de hechos, sino un relato en constante construcción. Cada nueva interpretación, ya sea a través de la ciencia o de la espiritualidad, añade una capa a este enigma, enriqueciendo nuestro entendimiento de lo que significa ser humano. Así, el misterio del arca se convierte en un catalizador para el crecimiento personal y colectivo, impulsándonos a cuestionar y a buscar siempre la verdad. Finalmente, estas reflexiones nos llevan a comprender que el arca perdida no es un fin en sí misma, sino el inicio de un viaje interior, un viaje que nos invita a explorar no solo los vestigios del pasado, sino también las profundidades de nuestro ser. Cada pregunta formulada y cada respuesta encontrada se integran en una experiencia de aprendizaje continuo, donde el conocimiento se entrelaza con la fe y el misterio. La búsqueda del arca, con sus múltiples interpretaciones, nos desafía a mantener viva la llama de la curiosidad y a recordar que, en el fondo, el verdadero tesoro reside en el camino mismo. La relevancia contemporánea del arca perdida se evidencia en la manera en que su imagen y significado se adaptan a los tiempos modernos.
no es solo un vestigio del pasado, sino una metáfora viva de la búsqueda constante de sentido en un mundo saturado de información. Esta adaptación permite que el misterio siga inspirando tanto a creyentes como a escépticos, generando debates que enriquecen nuestra comprensión cultural. Al integrar lo ancestral con lo actual, el Arca invita a un diálogo intergeneracional que desafía la rigidez de las tradiciones, promoviendo una reflexión abierta y creativa sobre la fe y la identidad que enriquezcan aún más nuestro espíritu. Al concluir este viaje por los misterios del Arca Perdida, nos encontramos frente a un mosaico de preguntas que siguen retando nuestra comprensión de la fe y la historia. Cada relato, cada evidencia, nos invita a cuestionar lo establecido y a abrazar la incertidumbre como parte integral del conocimiento. La búsqueda del Arca, en su enigmática dualidad, nos recuerda que el verdadero valor no reside únicamente en la respuesta, sino en la exploración del misterio mismo. Reflexionamos sobre cómo un símbolo milenario puede, siglos después, encender la chispa del debate y la reflexión en un mundo en constante cambio. Este viaje nos ha mostrado que la historia sagrada está viva en cada interrogante y que la fe se renueva en la capacidad de asombro. La convergencia de la teología, la arqueología y la interpretación personal nos impulsa a seguir explorando, a no conformarnos con respuestas simplistas y a valorar el proceso de búsqueda. Así, os dejo con una pregunta que resuena en el eco de estos enigmas. ¿Podemos, en nuestro afán por descifrar lo inexplicable, aprender a ver en cada misterio una oportunidad para crecer y transformar nuestra comprensión del mundo? Que este cuestionamiento os inspire a continuar el diálogo y a encontrar en el camino la luz que ilumine vuestra propia verdad. En definitiva, este viaje nos ha mostrado que los enigmas no se resuelven con respuestas definitivas, sino con la apertura a nuevas preguntas y a la constante renovación de nuestro entendimiento. Cada duda es una invitación a profundizar, y cada descubrimiento, por mínimo que sea, enriquece nuestra visión del mundo. Que este camino de interrogantes os motive a explorar con el corazón y la mente, recordando siempre que el verdadero conocimiento surge de la búsqueda incesante de la verdad, para iluminar nuestro futuro con sabiduría y esperanza. Gracias.